Existe un eco dentro de ti que confundes con tu propia voz. Es un susurro que no grita, pero dicta la ley. Es el árbitro invisible de toda tu vida adulta. El juez que nunca está satisfecho. Y lo más aterrador es, esa voz no te pertenece. La has aceptado tan profundamente, la has internalizado con tanta fuerza, que la has bautizado como conciencia, como autoexigencia, como miedo al fracaso, pero lleva el acento de alguien más. Detente por un segundo. Mira hacia atrás. ¿Por qué te saboteas justo antes de conseguir algo grande? ¿Por qué eres tu peor verdugo? ¿Por qué el éxito nunca se siente suficiente? ¿Por qué, en el fondo, sigues sintiendo que tienes algo que demostrar? Ese vacío no se llena con dinero, ni con aplausos, ni con un cuerpo perfecto. Ese hueco es una deuda emocional no pagada. Esa voz que te controla es, en su esencia, la sombra de tu padre. No el hombre que te crió o el que se ausentó, sino la figura arquetípica que tú, niño, construiste para sobrevivir. No ves al hombre, sino al mito. El problema no es él. El problema es lo que asumiste que necesitaba ser para merecer una mirada, un abrazo, una validación que nunca llegó de la forma que tu pequeño corazón esperaba. Y esa suposición se convirtió en tu software vital. Caminas por el mundo creyendo que eres libre, pero en realidad estás danzando en los hilos de una marioneta. Tus miedos más profundos, tu dificultad para poner límites, tu necesidad compulsiva de agradar, todo eso es el residuo de ese esfuerzo infantil por ser suficiente. Y la mayor tragedia es esta. No recuerdas cuándo aceptaste ese contrato. No recuerdas cuándo esa figura se instaló en tu inconsciente y tomó la dirección de tu vida. Simplemente actúas, repites, recreas. Este no es un vídeo sobre el perdón, ni sobre la acusación. Es sobre la valentía. La valentía de encarar el laberinto psicológico que arrastras desde que tu universo se resumía a una habitación, una voz grave y un silencio cargado de significados. La herida no es el abandono o la presencia. La herida es el molde invisible con el que todavía mides tu valor. Y ese molde, amigo, está roto. ¿Cuántas de tus decisiones son, en realidad, intentos inconscientes de ser visto por ojos que quizás nunca supieron cómo mirar? ¿Cuánto de tu autoexigencia nace de un deseo infantil de ser lo suficientemente bueno para una figura que idealizaste o temiste? No es tu padre real quien gobierna tu vida hoy. Es el padre imaginario, ese que creaste para llenar el vacío, el juez que nunca te absuelve. Mucha gente pasa la vida intentando desesperadamente ser la antítesis del padre, huyendo de la sombra, solo para descubrir que el patrón se repite en sus relaciones, en su rabia, en su miedo a la intimidad. Otros pasan la vida intentando complacer a un padre interno que nunca está satisfecho. Huyes, idealizas o luchas, pero el resultado es el mismo. No estás viviendo tu propia vida. Tu cuerpo lo sabe todo. El trauma no es solo un recuerdo. Vive en la tensión de tu mandíbula, en la forma en que respiras superficialmente, en el nudo que se forma en tu estómago cuando necesitas decir no. Te callaste cuando eras niño, y tu cuerpo, hoy, sigue cargando el peso de ese silencio. La represión emocional de él se convirtió en tu grito contenido. Este vídeo es una autopsia emocional. Vamos a desenterrar el arquetipo paterno no para destruirlo con rabia, sino para entender su verdadero impacto. Porque mientras sigas culpándole, seguirás atrapado. Pero mientras sigas idealizándole, también. El único camino real es atravesar el dolor, el mito, la lealtad inconsciente y empezar a hacerte cargo de lo que quedó roto en ti. ¿Recuerdas querer ser perfecto? ¿Esforzarte un poco más para ver su sonrisa? ¿Intentar ser el hijo, la hija que él esperaba? Ese esfuerzo infantil no ha desaparecido. Se metamorfoseó. Hoy es tu complejo de perfección, tu miedo paralizante a fallar. Es el sistema operativo que te dice que, si no eres impecable,
serás abandonado o desvalorizado. Cada vez que te comparas con otros, cada vez que te exiges lo imposible, cada vez que reprimes tu vulnerabilidad, estás obedeciendo un código inconsciente, un código que tú no escribiste. Es el eco de aquel niño que se creyó responsable de la tristeza o de la ausencia que sentía en casa. El niño decidió, si me esfuerzo lo suficiente, quizás el amor llegue. Y ese niño, décadas después, sigue allí. No lo ves, pero dirige tu vida desde el sótano emocional donde lo encerraste. El complejo del padre no es una teoría académica, es una prisión de autoexigencia. Eres tu propio carcelero, ejecutando una sentencia que no es tuya. La sanación no empieza perdonando a tu padre. La sanación empieza perdonándote a ti por haberte olvidado, por haberte adaptado tanto a una figura externa que perdiste la conexión con tu propia esencia. Esta es la llave, la grieta en el muro, pero cruzarla exige coraje. Exige que dejes de buscar culpables y empieces a dejar de esperar un reconocimiento que jamás va a llegar de la forma que soñaste. Tu verdadera libertad emocional empieza cuando dejas de exigirle a tu padre que sea el padre que necesitabas y empiezas tú a ser el adulto que tu niño interior todavía espera. ¿Estás listo para mirar esa sombra de frente? ¿Estás preparado para descubrir que el dolor que arrastras no es tuyo, pero sí tu responsabilidad? Si es así, entra. Este no es un vídeo, es un espejo, y lo has evitado toda tu vida. Atravesaste el umbral del autoengaño. Viste que el peso que cargas no es solo tuyo, pero ahora el viaje se vuelve más turbio. No basta con reconocer la sombra del padre. Tienes que encarar algo mucho más inquietante, el legado emocional que arrastras. No solo heredaste rasgos, ideas o gestos, heredaste silencios. Heredaste la forma en que él reprimía el dolor, la manera en que evitaba el conflicto o lo enfrentaba con rabia ciega. Heredaste la vergüenza que nunca se atrevió a nombrar, y sin darte cuenta, repites ese guión. No porque quieras, sino porque está codificado en tu forma de estar en el mundo, como un software de supervivencia que se ha quedado obsoleto. La figura paterna no es solo un arquetipo, es un canal de transmisión emocional. Es por este canal que se perpetúan generaciones enteras de miedo, disfrazado de fuerza, de control disfrazado de protección y de ausencia disfrazada de autoridad. Tú, aunque no lo sepas, has sido el recipiente de todo eso. No solo eres hijo de un hombre, eres hijo de su historia, de sus traumas, de las heridas no sanadas de sus padres. Y si no haces algo al respecto, ese ciclo continúa. Lo proyectas en tus hijos, en tus parejas, en tu forma de trabajar. Eres el eco de lo que él no pudo resolver, lo que él enterró. Tú lo desentierras inconscientemente en tus crisis, en tu procrastinación, en tu incapacidad de sentirte merecedor. Estás pagando una deuda emocional de siglos, pero hay algo aún más sutil y perverso que te aprisiona. La identificación. Es esa sensación helada de que, si te alejas demasiado de su forma de ser, si piensas diferente, si actúas diferente, si quieres romper el patrón, estarás traicionando a la familia, a la memoria, al amor. Es la culpa silenciosa que surge cuando te permites ser vulnerable, cuando pones límites firmes, cuando quieres tomar un camino que él consideraría débil. Existe una necesidad inconsciente de seguir sus pasos, incluso cuando sabes que te llevan al abismo. ¿Por qué? Porque, en lo profundo, asocias esa repetición con la lealtad, como si la única forma de honrar la figura paterna fuera seguir cargando su dolor. Tú cargas su dolor para que él no tenga que hacerlo. Y eso no es amor, es una lealtad ciega y destructiva. Aquí reside el conflicto más feroz, el conflicto de identidad. Cuando empiezas a cuestionar, a separarte emocionalmente de esa figura, algo en ti grita que estás siendo desleal. Pero esto no es traición, es evolución. Y la evolución duele porque significa, simbólicamente, matar al padre dentro de ti. No al hombre, por supuesto,
sino al arquetipo, al modelo, al juez que te condena cada vez que haces algo distinto. Matar al padre no es violencia, es liberación, es dejar de pedir permiso para existir. Lo terrible es que, incluso cuando crees que te has liberado de su influencia, ésta reaparece disfrazada. ¿Dónde? En tus estándares imposibles, en tu necesidad implacable de tener éxito, en la brutalidad con la que juzgas tus propios errores. ¿De dónde crees que vino ese juez interno? No nació contigo, lo sembraste tú mismo, con cada mirada de desaprobación, real o imaginada, que recibiste. Lo alimentaste con cada vez que deseaste un «estoy orgulloso de ti», que nunca llegó. Y ahora, ese juez vive en ti, y, lo peor de todo, le crees. Crees que la crítica constante es el motor de tu vida, y sabes que lo hace aún más peligroso. Muchas veces, ese padre interior no está formado por la figura real que tuviste, sino por lo que tú imaginaste que deberías haber sido para él. Estás respondiendo a un guión que tú, niño, escribiste para sobrevivir emocionalmente. Un guión donde tú eras insuficiente y él era el ideal inalcanzable. Y eso te persigue en tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de verte al espejo. Llegamos a una verdad dura, pero liberadora. Si sigues persiguiendo la validación de tu padre, incluso si ya no está vivo, nunca serás libre. No estás buscando su aprobación. Estás buscando reparar una herida que no se cura con aplausos. Esa herida solo se cura mirando dentro, abrazando a ese niño herido, sosteniéndolo tú mismo, diciéndole que ya no necesita ganarse nada, que no necesita ser perfecto, que ya no está solo. Y es aquí donde muchos se caen, porque esto implica madurar emocionalmente, no en el sentido superficial de ser independiente, sino en el sentido profundo de convertirte en tu propia figura parental. El paso más doloroso, el que la mayoría evita, es este: mirar a tu padre, no como una figura externa, sino como un espejo de ti mismo. Lo que más temes ver en él, lo que más te revuelve, lo que más te hirió, probablemente vive en ti. La parte fría, la parte débil, la parte más violenta. Por eso perdonarle se vuelve casi imposible, porque perdonarle significaría aceptar que tú también tienes esas sombras, que tú también fallas, que tú también puedes ser indiferente. Es aterrador reconocer que tu sistema de defensa es, a menudo, una copia exacta del sistema de defensa que tanto criticaste. Pero justo ahí está la oportunidad. Cuando aceptas que tienes dentro de ti lo que más te dolía de él, ¿qué sucede? Puedes empezar a transformarlo. Dejas de repetirlo inconscientemente. Lo ves, lo nombras, y eso le quita poder a la sombra. La sombra del padre no desaparece con un abrazo mágico. Deja de gobernarte cuando la integras. Cuando dejas de huir de ella, te sientas con ella y le preguntas: ¿qué querías enseñarme con este dolor? Porque al final, esa sombra no vino a destruirte. Vino a mostrarte lo que necesitas sanar. Vino a devolverte a ti mismo. Ahora que sabes todo esto, tienes dos caminos. Puedes seguir buscando un padre fuera, en figuras de autoridad, en los mentors que te aplaudan, en la aprobación del jefe. O puedes decidir ser tú mismo quien se dice: te apoyo, estoy aquí, lo hiciste bien. La verdadera sanación no exige que tu padre cambie, ni exige que entiendas cada detalle de su historia. Lo que exige es que tú te responsabilices por tu historia, porque hay una versión de ti esperando a ser liberada, una versión que no vive condicionada por el pasado ni por viejos patrones. Vive en el presente. Para acceder a ella, tienes que soltar la necesidad de que alguien te dé permiso para ser tú. Y es aquí donde entramos en el vértigo de la libertad, el momento más aterrador. Soltar la sombra del padre no es el final. Es el comienzo de un espacio sin instrucciones, sin modelos, sin una voz externa que te diga qué hacer. Estabas acostumbrado a vivir bajo un esquema, el esquema de lo fuerte, lo admirable, lo esperado. Y aunque ese esquema te asfixiaba, te daba dirección. Pero ahora que lo cuestionas,
¿Quién eres sin esa figura como brújula? La libertad emocional no se regala, se conquista y se paga. Se paga con renuncia, con duelo, con dolor. Al dejar de buscar validación externa, te das cuenta de cuán profundamente dependías de ella, no solo de tu padre, sino de todo lo que representaba: estructura, ley, autoridad. Y el vacío es el precio de tu billete de salida. Si ya no necesito parecerme a él, ¿a quién quiero parecerme ahora? La respuesta no existe aún. Se construye paso a paso, con decisiones diarias, con pequeñas elecciones que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora son tuyas, completamente tuyas, desde la forma en que te hablas a ti mismo, hasta cómo manejas tu rabia, desde cómo te permites llorar, hasta cómo te relacionas con los demás. Todo cambia porque ahora no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. Tienes que convertirte en tu propia figura parental, aprender a darte el soporte que esperaste recibir, aprender a decirte, estoy contigo, incluso cuando fallas, aprender a no exigirte lo imposible, solo para sentir que vales algo. Es un acto de autocompasión radical. Te conviertes en tu propio respaldo. Eso es crecer. Eso es sanar. A menudo, tu forma de amar es una copia distorsionada de cómo el amor se manifestaba en casa. Tu reacción al fracaso es una extensión de cómo él enfrentaba sus derrotas. Cuando te ves actuando de formas que odias, te asustas. Creías que eras diferente, pero el patrón persiste. Romperlo no es solo cuestión de voluntad, es cuestión de presencia, de revisar cada respuesta automática, de preguntarte constantemente, ¿esto que estoy haciendo, lo hago desde mi verdad o desde lo que aprendí sin querer? Esa nueva voz dentro de ti, la verdadera, no grita, susurra, es suave, es nueva. Y al principio no la crees, porque estás acostumbrado a la dureza, al juicio. Pero esa suavidad es tuya. La enterraste para sobrevivir en un ambiente donde la ternura era debilidad y el amor tenía condiciones. Tienes el poder y la responsabilidad de convertirte en un espacio seguro para ti mismo, donde puedes fallar sin destruirte, donde puedes ser humano. Quizás él no supo sostener tu dolor, pero tú puedes sostener el tuyo. Quizás él no supo hablar, pero tú puedes aprender a expresarte. Puedes, al fin, aprender a mirarte. Y en ese acto de autocompasión, comienza tu nueva historia. La brújula rota es un peligro. Estabas acostumbrado a tener una referencia, aunque fuera mala. Y ahora que la referencia se disolvió, necesitas encontrar tu propio norte. Recuerda, la herida del padre muchas veces se convierte en una brújula rota. Te orienta hacia donde no quieres ir, pero te aferras a ella porque es el único mapa que conoces. Por eso tu visión del mundo, del amor, del éxito, fue profundamente influenciada por su modo de vivirlo. Quedó grabado como un guión no verbal en tu sistema. Y si ese guión está podrido, te lastima cada vez que lo repites. El mayor error es creer que la historia emocional con tu padre solo está en tus recuerdos. No está. Vive en tu sistema nervioso, la tensión en tu cuello, el nudo en tu garganta, la forma en que contienes la respiración cuando alguien te juzga. No es solo psicológico, es físico. El cuerpo guardó lo que la boca calló. Y no puedes pensar tu salida de esto. Tienes que habitarla. Tienes que liberar lo que tu cuerpo calló durante años. Es un trabajo de demolición y reconstrucción completa. Tienes que aprender a vivir desde otra voz. Una que no grita, sino que susurra, que no exige, que es tuya. Hay otro fenómeno brutal que debes ver: la forma en que repites con los demás lo que hicieron contigo. Cuando sientes que no te escuchan, reaccionas con la misma indiferencia con la que fuiste ignorado. Cuando alguien se aleja, sientes el mismo abandono, pero lo proyectas como rabia o necesidad desesperada. Cuando no te validan, lo sientes como una traición, porque la herida ya estaba abierta. Estás replicando la herida como tu única forma de existencia. Proyectas al padre interno en tus relaciones, tu pareja, tu jefe, tu mejor amigo,
a menudo se convierten en el escenario donde representas la vieja historia. Te comportas de una manera que provoca la crítica o la huida, porque lo familiar, el dolor antiguo, es más cómodo que lo desconocido, el amor incondicional. Y justo aquí, en este punto, tienes el poder de hacer algo que nadie hizo por ti: romper el ciclo, no negándolo, sino viéndolo con claridad y decidiendo no pasar esa carga a nadie más. Tienes la responsabilidad de convertirte en un espacio seguro para ti mismo, donde puedes fallar sin destruirte, donde puedes ser humano. Tal vez él no supo sostener tu dolor, pero tú puedes sostener el tuyo. Y en ese acto de autocompasión radical comienza tu nueva historia. Una que no se escribe con las heridas del pasado, sino con la conciencia del presente. Has llegado hasta aquí. Miraste lo que no querías. Escuchaste lo que llevabas años silenciando. Y aun cuando sientas un nudo en el pecho, eso no es debilidad. Es la señal de que algo dentro de ti está despertando. Lo que más temías no era a tu padre, ni a su juicio, ni siquiera a su ausencia. Lo que más temías era descubrir que ya no necesitas esa figura para definirte, que puedes caminar solo, que el guión está, por fin, en tus manos. Y esto, aunque empoderador, también asusta, porque si ya no eres hijo de esa sombra, ¿qué eres? Es aquí donde reside la parte más potente de toda esta travesía. Cuando dejas de buscar al Padre fuera, Él empieza a aparecer dentro de ti, no como un eco del pasado, sino como una energía nueva, una fuerza silenciosa que no impone, que no exige, que no hiere, una presencia que te sostiene sin aplastar, una guía que no te juzga. Esa figura, ese Padre interior que construyes, no se parece en nada al que heredaste, porque no está hecho de miedo o de expectativas. Está hecho de ti, está hecho de tu claridad, de tu ternura, de tu rabia transformada, de tu capacidad de elegir sin cadenas. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, el mundo se transforma. Tus relaciones adquieren otro peso. Tu energía deja de girar en torno al pasado y comienza a abrir caminos en el presente. Ya no eres una repetición, eres una creación. Pero esta travesía no termina. Lo que viene ahora es lo más difícil, la práctica. Ahora tienes que aplicarlo. Cuando alguien te rechace, cuando la vieja herida vuelva a doler, cuando el juez interno levante la voz, es ahí donde sabrás si realmente empezaste a ser tu propio soporte emocional. No lo voy a maquillar. Vas a caer, vas a dudar, vas a querer volver atrás. Pero cada vez que elijas responder desde la conciencia y no desde la herida, habrás ganado una batalla invisible, una que solo tú sabrás que libraste. Y ese es el acto más valiente de tu vida. La mayoría de la gente no llega hasta aquí. Prefieren seguir culpando, idealizando o huyendo. Pero tú estás aquí, y eso significa que algo en ti ya no quiere vivir dormido, ya no quiere repetir, ya no quiere obedecer una herencia emocional que nunca eligió. Tu libertad emocional no depende de lo que pasó, sino de lo que decides hacer con eso ahora. Recuerda, el verdadero conflicto no es contra tu padre, es contra la parte de ti que aún cree que necesita vivir bajo su sombra para merecer amor. Esa parte tiene que ser confrontada. No necesitas que tu padre cambie, necesitas hacer tu parte. El padre arquetípico se disuelve cuando tú enciendes tu propio fuego. Dejas de ser una víctima y te conviertes en el autor de tu propia ley. ¿Y ahora? Si algo de todo esto te ha conmovido profundamente, si has sentido el peso de ese legado y sabes que no puedes seguir viviendo así, necesitamos sellar esta decisión. El fin de este vídeo es el comienzo de tu historia real. La verdadera revolución no es la venganza, es la liberación. Ahora tienes el poder de romper el ciclo. Puedes ser el punto final de ese dolor transgeneracional. Elegir tu historia es empezar a escribir lo que nadie te enseñó a imaginar. Si sentiste el temblor interno, ese pequeño derrumbe silencioso de las estructuras que te sostenían, deja un comentario con la frase
Yo dejo la sombra. Yo elijo mi legado. Al hacerlo, te estás comprometiendo contigo mismo y con una comunidad que se reconstruye junto a ti. Y si sientes que este vídeo te ha sacudido, que te impidió volverte a ver igual, suscríbete al canal. Este espacio no es para entretenerte, es para liberarte. Ahora, apaga la pantalla, quédate en silencio, escucha lo que tu cuerpo te dice y haz algo que quizás nadie hizo por ti. Abrázate. Mira a esa niña o a ese niño interior y dile, estás a salvo, somos tu soporte, ya no necesitamos ganarnos nada. Nos vemos en tu próxima versión. No le debes nada a nadie, solo te debes a ti mismo la oportunidad de vivir tu verdad.